Muy buenos días, mis amados discípulos de Cristo. Les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial y también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como todos los domingos, preparo mi corazón para compartirles lo que Dios me ha enseñado de su palabra y sobre todo que esta enseñanza les sea útil en sus vidas. Bueno, quiero hacer unas preguntas para que ustedes comiencen a analizarla. Pregunto, ¿por qué la insistencia de Dios a que su palabra more en abundancia en nuestros corazones? Quisiera que me acompañen al primer registro bíblico que voy a citar en el día de hoy, que es en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, y en el versículo 16, leemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, fíjense qué hermosa exhortación, qué hermoso mandamiento que Dios nos da. Dice que la palabra de Él more en abundancia. No en escasez, no poquito, no, en abundancia. Y otra cosa muy interesante, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. No es solamente que la tarea corresponde al pastor, al ministro, no. Cada uno de nosotros es un hombre de Dios o una mujer de Dios a la cual Dios le encomendó el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la palabra. Entonces cada uno de nosotros tiene que tener abundancia de palabra para poder enseñar a otros hermanos, exhortar a otros hermanos y al mismo tiempo recibir la enseñanza y la exhortación de nuestros hermanos. Porque somos todos miembros de un mismo cuerpo y tenemos que ayudarnos para ir creciendo día a día. Fíjense qué maravilloso el plan de salvación de Dios. Dios es nuestro creador. Él diseñó y creó nuestro cuerpo, nuestra mente, y al ser Él el creador, Él sabe cómo y de qué debemos alimentar nuestras mentes. Por esa razón Él dejó la palabra escrita. Vamos a descubrir algunos de los beneficios y las cualidades de ese alimento, que es la palabra, que Dios nos proveyó y nos pide que nos alimentemos. En primer lugar, quiero citar de que la palabra de Dios, o las palabras de Dios, son limpias. Acompáñenme, por favor, al libro de Salmos, en el capítulo 12 y en el versículo 6 leemos: Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. No hay algo más limpio que la palabra de Dios. Veamos otra cualidad, la número 2. La palabra de Dios es veraz. Acompáñenme por favor al libro de Números, en el capítulo 23 y en el versículo 19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Alguien tiene duda de esto? Yo me maravillo de este registro bíblico. Isaías, por favor, en el capítulo 40, en el versículo 8, dice así la palabra de Dios: Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 6 y 7. Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bendito sea, Señor. Qué hermoso es leer la palabra de Dios. Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, la palabra, hasta que todo se haya cumplido. Maravilloso, realmente, leer algunas de las cualidades y beneficios que nos da la palabra de Dios, no hay con qué pagarlo. Es maravilloso esto. Fíjense, otra cualidad de la palabra de Dios, es medicina. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, en el capítulo 3, y comenzando a leer desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La palabra de Dios es medicina. Acompáñenme por favor al libro de Salmos, capítulo 1, y comenzando desde el versículo 1 en adelante. Bienaventurado el varón o mujer que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, la palabra de Jehová, está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás meditando la palabra de Dios de día y de noche? Porque, fíjate, el beneficio de hacer eso. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hace falta aclarar algo, hace falta un diccionario, hace falta entender todos los beneficios y cualidades, características que la hacen única a la palabra de Dios, y por qué Dios nos exhorta una y otra vez a que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Número 4. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué maravilloso! Número 5. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo 55, y comenzando a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar, y producir, y dar semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Muchas veces, a mí, gracias a Dios, esto ya no me pasa, pero nosotros, los predicadores, los ministros que compartimos la palabra, muchas veces sentimos un poco de desazón o de desasosiego. Muchas veces porque decimos: Padre, hemos sembrado tu palabra, ¿y los frutos cuándo? Gracias a Dios eso ya no me pasa. Ya sé perfectamente que la palabra de Dios jamás, pero jamás va a volver vacía, sino que Dios la va a hacer prosperar en el momento que Él lo decida. Por tanto, te exhorto, a ti que me estás escuchando, como dice la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Dios la va a hacer prosperar y Dios te va a recompensar por haber difundido el Evangelio, por haber compartido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene
tantas, pero tantas cualidades, tantos beneficios, tantas virtudes. Acabo de enumerar solamente 5 y sé que hay muchas más, pero para hacerla corta esta enseñanza le he puesto un límite. Fíjense, otra característica y otro beneficio de la palabra de Dios es vida. Es vida en el amplio sentido de la palabra. La vida no solamente humana, sino la vida espiritual, la vida animal, la vida de las plantas. Es vida en el sentido más amplio. Acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6, Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro que sí, claro que sí. Es la palabra que Jesucristo habló, es la palabra que Dios les reveló a los apóstoles, la que nos hace salvos, la que nos da vida eterna. Nadie puede ir al Padre si no es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo. Es maravilloso el plan de Dios. Otra característica, la palabra de Dios tiene poder. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es imposible que una persona pueda ser salva si no es a través o por medio de la palabra de Dios. Por eso les decía en el punto anterior, la palabra de Dios es vida. Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando en el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, como la que recibimos de nuestros padres, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¡Qué maravilla! No me canso de glorificar y magnificar la palabra de Dios. Otra característica, otra cualidad, otro beneficio que la abundancia de la palabra de Dios en tu corazón te da sabiduría. Sabiduría, el saber qué hacer ante una determinada situación, eso es sabiduría. Proverbios, capítulo 2, y comenzando a leer desde el versículo 1. Hijo mío, dice Dios nos habla a nosotros hoy: si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor, respeto, reverencia de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Qué maravilla! No tengo más palabras para transmitirle el gozo que me hace compartir estos versículos de la palabra de Dios. Otra característica de la palabra de Dios es útil. Escuchen por favor, la palabra de Dios es útil. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Toda la Escritura es respirada de Dios, una figura literaria, y útil. La palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar la doctrina correcta, para redarguir cuando no se está creyendo correctamente en algún punto, y para corregir cuando la persona se alejó totalmente de la verdad de la palabra de Dios. Y todo esto que enseña, redarguye y corrige es instruir en justicia. ¿Quieren algo más útil que esto? Es maravilloso.
Otra característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esperanza. Nos da esperanza en este momento en que el mundo vive en una incertidumbre total. En Dios tenés esperanza, en Dios tenés confianza, en la palabra de Dios tenés certeza. Fíjense, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Otra característica de la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios nos hace libres. Acompáñenme por favor al libro de Juan, en el capítulo 8, y comenzando a leer desde el versículo 31, dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad, que es la palabra de Dios, os hará libres. Libres, completamente libres. No libres en parte, no, completamente libres. Y acá Jesucristo da una serie de condiciones. Primero, ¿ustedes creyeron en la palabra que habló Jesucristo, que está escrito en la Biblia? Bueno, ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso es permanecer, estar firme en esa palabra, siempre, todos los días. Si cada uno de nosotros permanecemos firmes en la palabra, verdaderamente nos convertiremos en los discípulos de Jesucristo. Y cuando seamos discípulos de Jesucristo, vamos a conocer la verdad, que es la palabra de Dios, y esa verdad nos hará libres. Entonces, permanecer, nos convertimos en discípulos. La palabra discípulos significa personas disciplinadas, y esa actitud de nuestro corazón nos lleva al conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad es libertad. El conocimiento de la verdad nos hace libres. Te exhorto a que te esfuerces para alcanzar lo que Jesucristo y la palabra de Dios nos exhorta a cada uno de nosotros, a que te pares firme, a que te conviertas en un verdadero discípulo de Cristo. Y entonces, al cabo de un tiempo, conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre completamente. Y a partir de ese momento, empezar a compartir estos beneficios, estas bondades, estas virtudes de lo que significa ser libre a tantas personas que hoy están esclavizadas por el pecado, por la droga, por el alcohol, por el sexo y por tantas cosas dañinas que abundan en el mundo hoy. Dios se limitó a cada uno de nosotros los creyentes para que llevemos el evangelio de la salvación, el evangelio de la libertad. No te compres más excusas. Dios te encomendó a ti y me encomendó a mí a predicar las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas de la palabra de Dios. Te exhorto a que te conviertas en un verdadero discípulo de Cristo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo, y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.